porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos convocamos todos los días y buscamos juntos ser reavivados por su palabra. Tenemos una cita diaria con el Creador y también con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Lo hacemos día a día, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el tercer libro de la Biblia, Levítico, en el capítulo número 6. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, te pedimos que nos asistas y dirijas con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 es una continuación del capítulo 5 que viene hablando de las ofrendas expiatorias. Hay ofrendas de gratitud y hay ofrendas expiatorias, es decir, por el perdón de los pecados. Todo esto está dentro del gran tema del santuario que fue pedido por Dios se construyera porque Él quería habitar en medio de su pueblo, quería ejemplificar la malignidad de nuestro pecado, la grandeza del amor de Dios en la muerte, en el sacrificio del Hijo de Dios para pagar la deuda de mi pecado y salvarnos. El capítulo 6 continúa entonces con estas ofrendas y dice que habló Dios a Moisés y le dijo: si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño del despojo, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, ha de restituirlo por entero a aquel a quien pertenece, y además añadir la quinta parte en el día de la expiación. Quiere decir que todo robo, todo quedarse con lo que no pertenecía, el perdón incluye la restitución. No hay perdón solamente con el reconocimiento, con la confesión, con la búsqueda de perdón de Dios. O sea, yo necesito, en aquellos días y hoy también, necesitamos del perdón de Dios. Y el perdón solamente Dios puede darlo. Pero cuando yo me quedé con algo que era del otro, le tengo que pedir perdón al otro. Pero además de pedirle perdón al otro, tengo que restituirle, tengo que devolverle lo que le robé. Y acá la legislación decía 4 veces más, 5 veces más. Tengo que compensar el daño que le hice dándole más de lo que le saqué. El versículo 6 dice: para la expiación de la culpa, llevará Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Entonces el sacerdote hace la expiación por él delante de Jehová y obtendrá el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que suele ofender. El sacerdote hace expiación, presenta su ofrenda, hace su sacrificio por él mismo, porque él es humano y necesita el perdón de sus pecados. Este sacerdote representa al otro sacerdote, a Cristo, y ese no necesita ofrendas por sí mismo. Pero el sacerdote humano sí la necesita. Y además de la ofrenda por sí mismo, entonces él presenta la ofrenda en nombre del pecador. El versículo 8 en adelante explica el ritual. Habló Dios a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al sacrificio. El sacrificio estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino, cubrirá su cuerpo con ropa interior de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas encima del altar, las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura, se pondrá otras ropas, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio.
El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas de gratitud, hay ofrendas de perdón. El fuego arde continuamente porque el poder de Dios para perdonar pecados no tiene límite. Llegará el día cuando el tiempo se termina, el tiempo de gracias y de oportunidades se terminará, pero hasta ese día el perdón de Dios es ofrecido y está al alcance de todos. Versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda lo hará arder sobre el altar como un memorial. El olor grato a Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que sobre de ella. Sin levadura se comerá en el lugar santo, sin fermento. La levadura es símbolo del pecado. El fermento inicia un proceso de descomposición que termina en la destrucción, en la muerte. Y es sin pecado, es sin fermento, es sin levadura. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso y lo hará arder sobre el altar como un memorial, retomando y repitiendo. Y allí está el mensaje. El versículo 20 dice: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Jehová el día que sean ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, el día que sean ungidos, porque el sacerdote también tiene que ser ungido para hacer su trabajo. Versículo 23, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Versículo 24, y habló Dios a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto. 26. El sacerdote comerá lo que ofrece por el pecado y en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre la cual caiga el lugar santo. El versículo 29 dice: todo hombre de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario, deberá consumirse en el fuego. La sangre que hace parte de esa ofrenda de expiación tiene que ser consumida en el fuego. Ahora bien, uno podría decir en una mirada rápida, en una lectura superficial: sacrificio, sangre por acá, sangre por allá, matanza, que el cordero, que el animalito, que todos los días. Parece mucho, ¿no? Pero ¿a usted le parece poco que el Hijo de Dios tuviera que venir a esta tierra y morir para salvarnos? Que Dios se haya encarnado para salvarnos. Piensen que antes de Cristo ellos tenían la promesa de un Cristo que iba a venir y morir. Y a través de todo este sistema, Dios está ilustrando todo. Está ilustrando la malignidad del pecado, está ilustrando el precio del rescate, está ilustrando la santidad de Dios y está ilustrando el amor de un Dios que no desiste, un proyecto que no termina hasta recuperar a sus hijos para siempre. Sí, puede que en una lectura rápida parezcan muchos los sacrificios y mucho el río de sangre, pero fue mucho más que el Hijo de Dios tuviera que morir, no en una obra de teatro, no en una representación, sino en un cuadro real y vívido. El Hijo de Dios hecho hombre, sufriendo, quebrando su corazón por la angustia de llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad y clamando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
murió para salvarnos. No es poco, es mucho y es todo lo que necesitamos. Por eso, al orar, yo quiero dar gracias a Dios por este sacrificio. Señor, al pensar en las ofrendas de Levítico que ilustran la gran ofrenda del Hijo de Dios, al pensar de aquellos pecados y de aquellas formas y maneras en que los pecadores tenían que acercarse con su ofrenda en el sacrificio para pedir perdón, para expiar sus pecados, pensamos en Jesús que como ofrenda, como oveja fue llevada al matadero y enmudeció sin abrir su boca para salvarnos. Por eso, Señor, te damos gracias. Y por eso no solo te damos gracias, sino que nos comprometemos con este sacrificio y con este inmenso amor para amarte también y para hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos. Abrázalos fuertemente en este día y sálvanos por tu gracia. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía de todos los días. Que Jesús sea todo para usted en este día. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.